Loomis y Duncan se toparían con una computadora dañada en el suelo, Loomis la recogería e intentaría encenderla, mientras tanto Martín, Zora y Bobby lidiaban con los Carnotaurus camaleón. Zora intentó correr adentro de la tienda de la gasolinera, pero justo en la entrada, un Carnotaurus juvenil se encontraba distraído con algo. Zora intentaría hacer el menor ruido posible para no llamar su atención, pero el pequeño animal la vería e intentaría lanzarse a ella, pero para su suerte Bobby le encestó 5 disparos al pequeño dinosaurio, para que terminará muriendo. Zora le preguntaría a Bobby: «Oye, ¿dónde estabas?». Bobby respondería: «Me oculté atrás de una de esas chatarras, logré evitar a uno de esos animales». En eso Martín saldría debajo de él Jeep y les diría: «¿Están todos bien?». Bobby diría: «Sí lo estamos, pero no sabemos por cuánto tiempo». Esas lagartijas huyeron misteriosamente. Zora, un poco nerviosa, diría: «Esto no me gusta nada, ¿es posible que algo el doble de grande se acerque hacia acá?». Martín diría: «Tienes razón, mejor vámonos de aquí y busquemos a Duncan y Henry». Adentro del laboratorio, Henry encendería la computadora dañada, y al encenderla, en una vieja grabación aparecería Louis Dodgson diciendo lo siguiente: «Aquí Dodgson, este es el 12 de febrero de 2010, hemos creado por fin un dinosaurio modificado, el cual llamaré Carnotaurus camaleón, mezclamos los cromatoforos de camaleón en el ADN de un Carnotaurus, dándole la habilidad de poder camuflaje y más, siendo una criatura experta en el sigilo, adquirí esta isla en 2009 con el fin de poder hacer mis experimentos y así, no estropear mi santuario con deformaciones genéticas, también logré clonar a un T-Rex de gran tamaño, el cual lo llamé Ember por sus colores cenizas. Además que para mi suerte, resultó ser un ejemplar masculino». Duncan diría: «Entonces él fue el causante de todo esto». Loomis respondería: «Por lo visto sí, pero no logro entender algo, se supone que en la isla nublar era donde creaban híbridos, además la empresa responsable de ellos, era Ingen y no Biosyn». Duncan diría señalando: «Mira, la grabación aún no acaba». Dodgson seguiría mencionando cosas sobre la isla y sus instalaciones. Día 2 del proyecto Rey Devastador, el T-Rex mostró ser demasiado violento con los humanos, uno de mis trabajadores fue partido a la mitad, por las fauces de ese animal, al parecer, someterlo a los experimentos, lo volvió algo violento, ni siquiera los otros T-Rex de la isla resultaron así, por ahora lo dejaré así y me enfocaré en los raptores. En eso la grabación se cortó. Loomis diría: «Ahora entiendo perfectamente el odio de ese animal hacia los humanos». Duncan diría: «Por eso actuó con precaución cuando nos detectó, sabía cómo enfrentarse a las personas». En eso unas fuertes pisadas se oirían cerca de Loomis y Duncan, en eso Loomis giraría su cabeza, y vería parte del laboratorio. Loomis diría: «Mira Duncan, son tuberías, podemos escapar por ahí». Duncan confundido diría: «Espera, ¿cómo sabes que cabemos por ahí?». Loomis diría: «Fácil, mira ese mapa de ahí». Duncan miraría el mapa del laboratorio y diría: «Siendo así te ayudo». Ambos retiraron la reja de la ventilación, pero antes de irse, Loomis tomó una linterna y un radio de emergencia, mientras que Duncan tomaría una vara de electrochoques y una linterna. Afuera del laboratorio, Martín, Zora y Bobby buscaban a Henry y Duncan, cerca de la entrada del laboratorio, mientras tanto Loomis y Duncan caminaban por los conductos del laboratorio. El lugar estaba algo húmedo, pero aún así caminaron hasta lo más profunda del lugar, buscando la salida. En ello un fuerte gruñido se escucharía. Loomis asustado diría: «Duncan, dime que fuiste tú». En eso Duncan alumbraría con su linterna atrás de ellos, y vería como un gran cocodrilo los estaba siguiendo. Duncan diría: «Corre». Ambos corrieron hasta un lugar más abierto, en donde se toparían con una reja de metal. Loomis y Duncan gritaban pidiendo auxilio. En eso Zora, Martín y Bobby los escucharon y corrieron a buscarlos. Mientras todo parecía el fin para Loomis y Duncan, Bobby llegó y abrió la reja y sacó a ambos de ahí. En eso cuando el enorme lagarto trató de atraparlos, Bobby cerró la reja y lo dejó nuevamente encerrado. Duncan conmocionado diría: «¿Qué era esa cosa?». Loomis respondería: «Deinosuchus, un enorme cocodrilo prehistórico que vivió con los dinosaurios». Martín preocupado diría: «¿Dónde se habían metido?». Loomis diría: «Nos refugiamos en el laboratorio, también descubrimos que eran esos Carnotaurus». Zora diría: «¿De qué hablan?». Duncan diría: «Un tal Dodgson creó todo esto, incluso dijo que esos Carnotaurus eran animales modificados con ADN de camaleón, por eso no los vimos venir». Bobby diría: «Entonces esas cosas se pueden camuflar». Loomis diría: «Así es, además descubrimos que ese T-Rex que nos atacó en el río, formó parte de un experimento llamado Rey Devastador, aunque eso no importa ahora, toma». Loomis le dio el radio a Martín. En eso Martín le diría:
¡Qué bien! Es un radio de emergencia en buen estado, intentaré pedir ayuda. Mientras Martín pedía ayuda, el rugido del Tyrannosaurus se oía cerca, en eso el pequeño Bobby Jr. se empezó a alterar. Bobby diría: no puede ser, algo se acerca. Duncan diría: ¿cómo sabes? Bobby respondería: cuando Bobby Jr. se altera, siempre significa que algo más grande viene. En eso de entre los árboles, el Tyrannosaurus en ver apareció frente a ellos. Martín diría: me lleva, ahora sí estamos perdidos. Mientras el T-Rex los observaba, Bobby intentaría dispararle pero, su arma se había quedado sin municiones, a lo que diría: maldición, me acabe las últimas balas en ese pequeño animal, ahora sí estamos perdidos. En eso Ember lanzaría un rugido de advertencia para el grupo, pero Martín, quien llevaba un revólver, le disparó en el ojo al T-Rex, para que el grupo pudiera escapar, pero Ember no se daría por vencido, y vería como Loomis correría hasta una plataforma. Ember golpearía la plataforma con un cabezazo, haciendo que Loomis se tambaleara y casi cayera, pero Duncan con una bengala gritaría: oye tú. El T-Rex voltearía a verlo y le rugiría. En eso Martín llamaría al equipo de rescate y diría: vengan por nosotros, estamos en el viejo laboratorio de Biosyn, a lo que le responderían: entendido, vamos para allá. El helicóptero se dirigió a la isla Sanabert. Mientras Duncan distraía el T-Rex, Loomis tomaría una bengala y correría hasta la selva, con el fin de hallar un dinosaurio que se enfrentará al T-Rex. Martín preocupado le diría: Loomis, ¿qué piensas hacer? Loomis diría: les daré tiempo para que corran, y si es posible váyanse al helipuerto. Bobby diría: estoy de acuerdo, vámonos. Zora diría: ¿qué pasará con Duncan? Bobby diría: tranquila, él estará bien. En eso los tres se fueron corriendo al helipuerto. Mientras tanto Loomis llegó hasta un arroyo pequeño. En eso encendería una bengala, y a lo lejos vería una criatura de color verdoso con rayas oscuras. Aquel animal no era otro que un Giganotosaurus subadulto. Al ver la luz de la bengala, el Giganotosaurus se despertaría, y le rugiría a Loomis, a lo que Loomis con un grito respondería: oye tú, sígueme. El Giganotosaurus lo seguiría hasta donde estaba Ember. En eso Duncan, quien estaba distrayendo al T-Rex con la bengala, Duncan lo dirigió hasta un pequeño lugar pantanoso. Duncan se recargaría contra un árbol, mientras su bengala estaba a punto de apagarse. Ember le rugiría pero, a lo lejos Loomis gritaría: Duncan, sal de ahí. En eso Loomis correría y lanzaría la bengala en uno de los costados de Ember. En eso Ember voltearía a ver a Loomis, pero en lugar de verlo a él, se dio cuenta como otro carnívoro de gran tamaño salía desde la selva. En eso el Giganotosaurus juvenil le lanzó un rugido de desafío para Ember, a lo que Ember le respondería de la misma forma. Ambos dinosaurios machos comenzaron a pelear. El Giga juvenil tomó a Ember por el cuello y lo empujó contra una estructura, a lo que Ember mordería con fuerza la espalda del Giga juvenil, pero al tener la piel dura, le ayudó a resistir la mordida de Ember. En eso Duncan y Loomis corrieron hasta el helipuerto donde estaban Martín, Zora y Bobby. En eso Duncan y Loomis llegarían con los demás y Zora preguntaría: ¿qué sucedió, chicos? Duncan diría: Loomis distrajo a ese animal con otro. Martín diría: ¿a qué te refieres con otro? Loomis diría: un Giganotosaurus subadulto, dormía cerca de un pequeño arroyo, así que use la bengala que tenía para distraerlo. Martín confundido diría: ¿cómo sabes que era un subadulto? Loomis le diría: por el tamaño, ya que media de 4 a 5 metros de altura, además es más pequeño que el que se había creado en el santuario de Biosyn, en 2022. En eso, los dos carnívoros gigantes, peleaban de una forma brutal. El Giga juvenil arrojó al suelo a Ember, pero Ember no se quedó atrás, se levantó e hizo lo mismo, pero en un movimiento, atrapó del cuello al Giganotosaurus juvenil con sus mandíbulas, pero gracias a la piel gruesa del joven Giganotosaurus, este se soltaría del ataque para que al final, ambos se rugieran ferozmente, pero debido al cansancio de la pelea, el Giga juvenil se retiraría del lugar con algunas heridas. Ember también había quedado herido por el combate, pero en lugar de retirarse, daría un rugido de victoria. Mientras todos corrían al helipuerto, el helicóptero los estaría buscando. En eso Duncan lanzó una bengala al cielo para que los vieran. El helicóptero se giraría hacia ellos, y aterrizaron en el lugar, pero mientras nuestros protagonistas se subían al helicóptero, Ember saldría atrás de unos árboles y se dirigiría hacia ellos, pero antes de que pudiera acercarse, Loomis lanzó una bengala hacia unos barriles de gasolina que se encontraban ahí, lo que causó una pequeña explosión que empujó a Ember al suelo, lo que le dio tiempo al equipo de irse en el helicóptero, para que al final pudieran salir de la isla. Ember se levantaría algo adolorido, y le rugiría al helicóptero, pero al final se retiraría de vuelta a su territorio. Gracias al esfuerzo de Martín, Loomis, Zora, Bobby y Duncan, las personas y dinosaurios pudieron salvarse del virus y así, el mundo recibió una segunda oportunidad.